Dios ha sido bueno. Aleluya. Dígaselo otra vez, Dios ha sido bueno. Aleluya. Dios ha sido bueno. Agradezco al Señor la oportunidad de poder ministrar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Si usted quiere tomar algunos apuntes en la mitad de la predicación, en el comienzo voy a dar algunas enseñanzas. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios, su capítulo 2, versículo 14, y también su versículo, gracias. Versículo 14 hasta el versículo 16. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2, el verso 14. Gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay otro pasaje bíblico que quiero que podamos leer. Libro de Génesis, capítulo 30. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 30. Vamos a estar, gloria a Dios, leyendo también un pasaje bíblico. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En este pasaje bíblico yo quiero que también usted lo pueda guardar en su corazón. El versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel, y le oyó Dios, y le concedió hijos. Repito, y se acordó Dios de Raquel, y le oyó Dios, y le concedió hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Que nadie salga igual que como vino, sino que cada creyente salga con una experiencia nueva. Bendigo la vida de cada creyente, cada vida, a través de tu palabra, Señor. Que ellos puedan ser edificados conforme a tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Vamos a estar hablando de los desafíos que tenemos nosotros para vivir una vida de adoración. Hay un gran desafío, y cada año que comienza, cada etapa que comienza la vida de nosotros, somos retados para poder cumplir con esa parte que Dios nos ha encomendado. Y para poder nosotros cumplir con ese compromiso, ese desafío, una de las partes que tenemos que trabajarla, y es entender que somos personas espirituales. Ese es el primer desafío de cada creyente. Para tú poder ser creyente de adoración a Dios, un adorador, tienes que entender que tú tienes que ser espiritual. A veces nosotros queremos dividir las cosas, y queremos dividirlas en el sentido de que, bueno, una cosa son mis estudios, una cosa son mi trabajo, mi negocio, el negocio es una cosa. No. Tú eres
un ser espiritual. Y cuando entendemos que para poder adorar a Dios, lo primero que tenemos que entender es que somos espirituales. Y no estoy hablando de una adoración aquí en el templo o en el lugar donde nos reunimos. Estoy hablando de nuestra vida diaria. Y el primer desafío es entender que somos espirituales. Definición: una persona espiritual es aquella que ha nacido de nuevo, que ha sido llena de la plenitud del Espíritu Santo, que obedece la palabra de Dios, que acepta el gobierno y el diseño de Dios en su vida. Una característica de una persona espiritual es, número uno, que percibe y recibe las cosas espirituales. Un creyente espiritual percibe. Por eso hay gente, como no son espirituales, usted puede decir que siente la presencia de Dios y hay otros que no la están sintiendo. Usted puede decir que usted ve ángeles, que usted ve serafines, querubines. Yo nunca he visto nada de eso. Yo no siento eso, porque no son espirituales. Hay que percibir las cosas espirituales cuando tú andas en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es hablar en lengua y moverse. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la vida que Dios demanda de nosotros. Cuando entendemos y comprendemos las cosas espirituales, cuando juzgamos todas las cosas, es decir, investigo todas las cosas que son espirituales, que me enseñan, que me edifican. El que es espiritual, dice la Biblia, no es juzgado por nadie. Significa que es el juicio del hombre el que determina su condición, sino exactamente es realizado por la palabra de Dios. El que es espiritual, dice Pablo, que no es juzgado por nadie, porque vive una vida, como dice la palabra, irreprensible. Son características de una persona espiritual. El que es espiritual tiene fe. Las personas espirituales se llenan de esa fe, como dice la Biblia, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser espirituales. En estos días alguien habló y dijo en la congregación que no entendía el ministerio de los ángeles. Y yo decía: tú no entiendes el ministerio de los ángeles porque tú no eres espiritual. Y cuando tú no creía en que muchas veces hay hermanos que testifican de ángeles que se le han aparecido, que Dios ha tratado con ellos. El ministerio de los ángeles es real. El ministerio de los ángeles está activo para la iglesia. El ministerio de los ángeles, tenemos el caso de Daniel. Entonces, cuando tú eres espiritual, tú puedes percibir lo que también otros perciben, porque es la misma conexión. Gloria a Dios. Es la misma electricidad que mueve ese abanico, es la misma que prende el bombillo, es la misma que prende la nevera, es la misma que prende todo lo que es eléctrico. Hay una sola conexión. Y el que es espiritual entiende las cosas del Espíritu. El que es espiritual ve las cosas del Espíritu. Cada uno tiene la visión diferente, pero es el mismo Espíritu. Hay hermanos que tienen una revelación en la iglesia y yo les digo: yo quisiera que Dios me diera a mí ese don, porque de verdad hay gente que Dios le muestra las cosas que van a pasar, y yo me gozo porque lo he visto, y yo hay hermanos en la congregación que yo tengo miedo cuando sueñan, porque son reales, se ve la manifestación. Pero ahí yo le digo: yo no tengo eso, yo sueño poco. Entonces, pero es el mismo Espíritu que me usa en otras áreas, es la misma conexión. Entonces yo no puedo decir: ese sueño no es de Dios, yo no creo en los sueños, porque yo no lo tengo, porque no lo recibo. Tú no puedes decir que no crees en los ángeles, porque tú no lo has visto nunca. Cuando tú eres espiritual, entonces tú lo puedes percibir o creer. El segundo desafío que tenemos nosotros es convertirnos en personas conquistadoras de sueños.
Definición de conquista: significa ganar mediante operación de guerra, un territorio o población, posición. También significa ganar, conseguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidades o venciendo algunas dificultades. Ese es un conquistador. Todo lo que el creyente adquiere en la vida tiene que ser conquistado en el mundo espiritual. Yo le dije y le dije a la pastora también, mi esposa, yo le dije: todas las solteras que hay aquí en la iglesia, usted quiere tener sus esposos, tiene que meterse con Dios. Y comenzaron a vigilar, se reunieron todas las solteras, hicieron meses de vigilia, clamando, conquistando a su esposo. Y fue el año donde más bodas yo hice en la congregación. Todo lo que tú adquieres en la vida tienes que conquistarlo en el mundo espiritual. Tú tienes que conquistar ese ascenso, conquistar esa empresa, conquistar lo que tú quieres en el mundo espiritual. Entonces tú no puedes ser pasivo. En el mundo espiritual el creyente no puede ser pasivo. Es una característica que Dios nos ha dado, ser un conquistador. La característica de un conquistador es una persona, número uno, es determinante. Significa fija los términos de algo, señala, fija algo para algún efecto, toma resolución. Es una persona determinante, ya sabe lo que quiere, dice: por ahí voy y nadie me detiene. Es una persona que tiene una característica de un conquistador, que es visionario, que significa visión, imagen, que de manera sobrenatural se percibe por el sentido de la vida, o por la representación, o la imaginación, o por la iluminación intelectual. Impulsa gracia, y donde Dios se manifiesta. Otra característica de un conquistador es una persona que se esfuerza. Hay gente que quiere conseguir las cosas sin esfuerzo, sin hacer nada. Quieren que las cosas lleguen así, tú tienes que conquistarlas. En el mundo espiritual tú tienes que trabajar eso. Es una persona que se esfuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Es una persona, aleluya, que es vigorosa, activa, que tiene ánimo, que vence en toda situación, en todas dificultades. Como nosotros vivimos en un país donde hay tanta lotería, también la iglesia cree que las cosas que recibe es una lotería. No, porque ese hermano dichoso se sacó el premio. Él tiene una familia hermosa. Oye, qué regalo tú tienes. Oye, esa familia hermosa que usted ve. Eso no fue que fue una lotería. No. Hubo trabajo, dedicación, culto familiar, disciplina. Hubo que trabajar a ese muchacho. Hubo que trabajar a ese joven, a ese adolescente. No fue que él creció así de la noche a la mañana. No. Ese es un trabajo que hay que hacer. Y a veces pensamos que todo lo que logramos en la vida es una lotería. Gloria sea el nombre del Señor. Es muy bueno ver a nuestro hermano Yasmín, empresario. Pues yo conocí a Yasmín iniciando. Todavía no la tenía, después fue que la tuvo, una floritería. Comenzó por ahí como empresario. Entonces todo lo que es grande ha comenzado pequeño. No hay nada grande que no comenzó pequeño. Y hay que entender eso. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer en todas las áreas. En todo. Entonces la valentía es importante. La valentía no es la ausencia de miedo. No estamos diciendo el miedo en algunas áreas de nuestra vida, pues es necesario. Es necesario porque si tú no tienes miedo, entonces no tienes defensa. Si tú no tuvieras miedo a la candela, tú le metes la mano. Entonces el miedo es necesario en algunas áreas de la vida. Entonces, pero el miedo, para tú no hacer lo que debes hacer,
Hay gente que tiene miedo a casarse, tiene miedo de emprender, tiene miedo de hacer algo en la vida y tienen situaciones en su vida. Entonces hay que conocer y saber y buscar y saber cuál es el tiempo en el que Dios quiere darte las cosas. Pues hay una joven muy cristiana, esa muchacha se dedicó a estudiar, muy buena, y se dedicó a estudiar, hizo una maestría, hizo doctorado, se fue a los Estados Unidos, estudió, y cada vez que había jóvenes que le decían y le enamoraban, se estaban muy bien, decían, no, yo no estoy en eso ahora, yo me estoy enfocado en mis estudios. ¿Sabes lo que pasó, mi hermano? Que ya está llena de doctorado, ya está llena de todo, ya la quiere un hombre. Y entonces ahora está acusando a Dios y ha tenido que ir a terapia porque ella está acusando a Dios de su fracaso, de que ahora no consigue uno. Porque tú te enfocaste toda tu vida en estudio, te olvidaste de ti, te olvidaste de tus sentimientos, de tus emociones. Hay cosas en la vida que se pasan de tiempo, que tú no las haces en el momento preciso y después, entonces tú estás acusando a Dios, porque Dios te mandó muchísimos hombres que te enamoraban, que te gustaban, pero tú estás enfocando cuando yo termine la maestría, no cuando termine el doctorado, no cuando... Muy buena, empresaria, trabaja, tiene buena posición, pero está sola. Hay que conocer y saber y aplicar los principios de la palabra de Dios. No da lugar al temor. Iniciar es lo que da principio a algo. La iniciativa también es la acción de ir adelante. Ser una persona visionaria, que tú veas más allá de lo que estás viendo en el momento. Gloria a Dios. Característica de una persona visionaria: ve lo que otro no ve. Son cosas que también tenemos que trabajar. Lo que otro está viendo fracaso, tú estás viendo victoria, éxito. Sueña con lo que otro ve imposible. Siembra, está buscando nuevas oportunidades. Nunca se relaciona con pesimista. Establece objetivos y metas y trabajo incansable para alcanzar. Toma siempre la iniciativa. Pero también en lo que tiene que ver la oración, tenemos que hablar de la excelencia. Una persona de excelencia. A Dios le gusta a la gente que tengan excelencia. Fíjense, hermano, que yo estudiando la palabra de Dios, fíjense que en el sacrificio Dios mandaba, y era tan específico: mire, ustedes tienen que hacer el altar y poner la carne de esta manera. Ustedes no pueden agarrar y hacer un sacrificio y tirarlo así. Dios especificaba bien cómo se debería poner la leña, cómo se debería poner la carne. Todo organizado. Usted lee el Antiguo Testamento y Dios es muy específico. Y hay personas que quieren hacer las cosas del reino y de su propia vida tirada. Nosotros necesitamos tener excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Amén. La persona de excelencia, definición de excelencia. Excelencia significa literalmente arrojamiento, más allá, y por ello sobrepasa. En otras palabras, excelencia significa más allá de toda medida. Hay gente que tú le dices: mira, yo quiero que tú me hagas esto, y te hacen un poquito más, no de su cuenta, sino lo hacen mejor. Pastor, mire, usted me dijo que hiciera esto, ¿por qué usted cree? Yo creo que haciendo de esta manera se ve mejor. Y dice: wow, pero sí, es verdad, porque son excelentes en todas las áreas. La característica de una persona excelente: siempre da lo mejor de sí, se mantiene en continuo aprendizaje, crecimiento personal constante, no se conforma con lo común, siempre da un paso más adelante que lo común y de la gente. Excelencia.
Tú sabes que hay personas que pierden su trabajo y también no lo ascienden porque ellos tampoco son excelentes. Ellos quieren hacer las cosas también tiradas en el lugar donde lo han puesto. Gloria a Dios. Yo conozco a una persona, hermano, un familiar, que él terminó el bachillerato hace como 4 años y él ha sido un gerente de varias empresas. ¿Tú sabes por qué él ha llegado a ese lugar? Porque cuando él comenzó, el jefe le decía: tú puedes quedarte un poquito más si yo estoy dispuesto. Y eso traía celo, porque entonces el jefe siempre se cogía con él. Pero no, era porque él hacía un poquito más de lo que le pedían. Porque lo hacía con excelencia. Tú quieres que te asciendan, tú quieres que hagan algo grande contigo, haz un poquito más. No, yo cumplí con mis 8 horas, no llegué, hasta ahí llegué, conmigo no se meta. Oye, Dios quiere llevarte, Dios quiere avanzar contigo, Dios quiere llevarte a donde Él quiere llevarte. Pero hay una parte que tú tienes que hacerla, es la excelencia. Y la excelencia hay que cultivarla. Claro que el excelente, el que está al lado de un excelente, pues a veces se molesta. Dice: ¿por qué no hay que hacer las cosas así? ¿Por qué no hay que tanto detalle? Es que quiere dar lo mejor. Gloria sea el nombre del Señor. Ser una persona productiva es importante también en lo que tiene que ver la adoración de nuestra vida. Una persona productiva significa brotar. Productiva tiene que ver con dar, llevar, rendir. Fruto que brota de una mano, que es activo. Y característica de una persona productiva: no pierde tiempo en cosas tribales, no invierte en cualquier persona ni en cualquier terreno. El que es productivo no está perdiendo su tiempo. Y tú tampoco le puedes hacer perder el tiempo porque no está enfocado en eso. ¿Saben cuál es la diferencia entre un activo y un positivo? Se rodea de gente productiva. Se rodea de gente que quieren avanzar, que quieren crecer. Entonces, la vida de nosotros espiritual no consiste en una vida solamente de templo o de iglesia. Es una vida que gira en todo lo que tú haces en la vida. Amén. Si tú no aprendes a ser excelente en tu casa, si tú no aprendes a ser detallista en tu casa, porque eso se aprende. No muchos tienen la bendición de tener hogares donde son detallistas y son excelentes de por sí, pero hay otros que hemos tenido que aprender a hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Se necesita tener esa característica de una persona productiva, una persona de principios y valores. Es importante también para el crecimiento y la adoración de la vida de nosotros. Hoy en día se está buscando gente que tengan principios de valores. Una persona de principios y valores es aquella que produce y se guarda moral e íntegramente de la corrupción y de la mundanalidad. Característica de una persona de principios y valores: número 1, establece límites morales y espirituales. Oiga bien, establece límites. Y ahí voy hasta con los matrimonios. Usted tiene que aprender a tener límites en su vida íntima. Usted tiene que enseñar y decir: mira, hasta ahí tú debes llegar. Porque si tú no cortas con muchas cosas y no pones límite, vas a tener problemas en tu vida íntima. Establece límites morales y espirituales. Nunca negocia su principio. Siempre dice no al adulterio, ya que este hermano trae maldición a la familia. Tiene características para decir no al pecado.
Una persona de principios y valores tiene como su única regla infalible e inequivocable de su conducta y su palabra. Hay personas que no se puede creer en ellos porque siempre son mentirosos, porque siempre están con un juego, con un relajo, nadie cree en ellos. Hay personas que hay que decirle: ¿cómo te vas a ser un hombre, una mujer? Tienes que aprender, gloria sea el nombre del Señor. Y esa característica hoy en día hace falta, mis hermanos. Nosotros no podemos decir ahora que en la iglesia no se están dando los divorcios. ¿Sabe por qué? Porque no se le pone límite. No se le pone límite muchas veces a las mujeres, a los hombres que se casan, que ya tuvieron una relación pasada y que también tuvieron hijos. Y ese hombre llama cuando le parece. Ese hombre quiere buscar los hijos cuando le parece, o la mujer también, y no se le pone límite a ese segundo matrimonio por lo que fuera. Y vuelve y fracasa. Porque hay cosas que hay que romper, que hay que cancelar, que hay que ponerle límite. Que hay que hacer entender hasta dónde usted tiene que llegar. Que esa línea no se puede cruzar. Y eso comienza en la niñez. Eso sigue en los adolescentes. Eso hay que trabajarlo. Y dentro de esos principios que hemos estado hablando, de esos desafíos, quiero hablar ya para entrar en la segunda parte del mensaje. Ser una persona enseñable. Una persona enseñable es una persona que se debe enseñar. Yo me río porque hay personas que tú lo pruebas. Y había una persona que había llegado a esta congregación, muy buen predicador, había venido de un pueblo allá al Seibo por asunto de trabajo, y yo lo acepté, lo decidí, y yo lo puse en prueba. Le digo: tú necesitas pasar por una enseñanza de un liderazgo, y yo necesito que tú vayas a esa escuela de líder. Sabía menos que él. Y él me dijo: ¿pero por qué te vamos a dar la enseñanza a usted? ¿Tú sabes por qué yo no te doy la enseñanza a ti? Porque tú tienes que ser quebrantado. Tú tienes que aprender a sentarte a oír a alguien que sepa menos que tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que tú entiendas eso. No aguantó, se fue. Se fue. Entonces necesitamos, para ser espiritual, necesitamos aprender a que nos enseñen. Pero a veces nosotros trabajamos mucho en los matrimonios en la iglesia. Nosotros en el mes de septiembre, por lo menos en octubre o en septiembre, tenemos una actividad de oficio en Bávaro con toda la pareja. Pero sabemos que hay parejas que no pueden por asuntos económicos. Pero entonces tenemos una conferencia, toca ahora el 19, sábado 19, con todas las parejas, y se le da un coffee break, en fin, para que no tengan que pagar nada, para que no tengan excusa. Pero hay parejas que dicen que ya ellos saben todo ya. Que ya saben todo. Yo tengo 36 años de casado. ¿Cómo yo puedo decir que yo no me puedo sentar a escuchar a alguien que quizás tiene menos años que yo de matrimonio, y en algunas áreas de su vida yo puedo aprender algo? Y como ellos creen que se las saben todas, pierden la bendición de que se les enseñe algunas áreas de su vida que el diablo está trabajando en su vida matrimonial. Porque la vida matrimonial es hermosa, es maravillosa cuando tú la tomas como Dios quiere que la tomemos. Dios es un Dios que quiere que tú tomes las cosas como Él la toma. Y Dios por eso te ha dado variedades de cosas, para que tú no entres en la rutina. Y cuando nosotros dejamos que nos enseñen en el matrimonio, los jóvenes dejen que los enseñen. Hay jóvenes que me dicen: pastor, pero eso de que el compromiso, ya eso está. No, yo lo que quiero es
hacer un compromiso y yo sorprender a esa muchacha y yo encargarle, entregar el anillo y todo eso. Yo sé que tú puedes hacer todo eso, eso es maravilloso, pero tú necesitas tener un compromiso donde tus padres estén ahí y los padres de esa muchacha o de ese muchacho estén ahí y líderes de la iglesia estén ahí para sellar ese pacto, para que tú tengas compromiso de tú no hacerle quedar mal a tu familia y tampoco a la iglesia. Si tú simplemente haces eso y te aparece en un lugar hermoso, maravilloso como está de película, eso está bien, pero hay que tener compromiso. Ya muchas iglesias no creen en eso. Entonces, ¿qué yo hago? Lo que quieren hacer eso sin hacer el compromiso, yo lo dejo. Dice ya que usted hace su compromiso con los padres y ya, y yo también lo dejo. Pero cuando vengan problemas, si usted no pasa por una charla prematrimonial como yo hago, una charla antes del compromiso, una charla después del compromiso y una charla antes de casarse. Entonces después, cuando viene el problema, hay parejas que se han casado, que tienen hijos, ellos tienen la mujer y tienen ellos. Y si no se pasa por una enseñanza para que usted sepa cómo va a tratar los hijos de ese hombre o los hijos de esa mujer, y usted se casa así, como muchos se han casado, yo digo, bueno, se arman unos líos con los hijos del hombre y los hijos de la mujer, porque no quieren sentarse a escuchar una charla donde se le hable y que se le pregunte a ese hombre ¿cómo? Esos niños de esa mujer para usted, ¿qué serán? ¿Usted será un padre? ¿Usted será una madre? No, yo aquí no quiero es a él que yo lo quiero, tengo que ver con sus hijos. Ya hay un problema que si no se trabaja, que si no pasa por un proceso de enseñanza, hay un problema grave. Y yo me enfocaba solamente en dar conferencia prematrimonial a los jóvenes de la iglesia que nunca se habían casado, pero me di cuenta que el problema más grande era en aquellos que ya se habían casado en el mundo y llegaban a la iglesia. Había que desintoxicarlo y sacarle ese chi de esa otra y de ese otro, y entonces ponerle un chi nuevo para que comenzaran a trabajar diferente. A mí me dijo un tigre, de esos tigres que se convierten en la iglesia, que han pasado por tantas mujeres, como yo solamente he tenido una, yo no entiendo ese lenguaje. Yo, pastor, como yo he tenido tantas mujeres, las mujeres no, ninguna son iguales. Lo que a uno le gusta, a otro no le gusta. Y bueno, eso yo no lo sabía. Entonces hay que comenzar a trabajar, y por eso esas enseñanzas, una persona enseñable es aquella que procede por revelación e iluminación. Característica de una persona enseñable: oye. En la Biblia hay 4 formas de oír: físicamente, con el corazón, con la razón y con el espíritu. Hay 4 formas, 4 maneras de tú escuchar. Pero cuando solamente tú escuchas con tu sentimiento, el sentimiento te engaña. No, yo no siento. No se trata de un sentimiento, se trata de tú alinear tus sentimientos y tus emociones a lo que dice la palabra. Por eso cuando alguien se enamora sin establecer el principio bíblico de la palabra, ya no hay que buscar más nada continuamente. Una joven se enamoró, eso es reciente, de un comercio. Yo la llamo, yo le digo, mija, dime. No, porque y le di un tiempo para que lo organizara. Y yo después volví y me reuní con ella. Dime entonces, ¿vas a seguir en esa relación? No, sí, bueno,
ya no hay manera de yo poder entrar ahí porque ya todas sus emociones y sentimientos están hacia esa persona. Cuando usted se enamora, antes de usted escuchar y oír lo que los líderes le dicen, no hay forma de sacarle ese hombre o esa mujer de esa cabeza, esa persona. Como ya yo he aprendido tanto y he visto, pues entonces yo aprendí un principio que si Dios, aunque sabe que alguien se va a fracasar por ahí, como hay una libertad que Dios ha puesto en el ser humano, y si Dios en su grandeza le permite y lo deja, pues yo también lo dejo. Yo sé que va a fracasar, y yo sé que va a fracasar por los principios que se han violado bíblicamente. Yo tengo que dejarlo. Si nosotros trabajamos esos desafíos para vivir una vida de adoración en el día a día, vamos a ser bendecidos, como dice la palabra. Ya en la segunda parte de esta predicación, este versículo bíblico que nosotros leímos de esta mujer, de Raquel, nos llama mucho la atención, porque ahí vemos como que Dios no es omnisciente, como que Dios se olvida, como que las cosas que Dios no dice, como que se le olvida. Y entonces en ese pasaje bíblico dice que se acordó Dios de Raquel y lo oyó Dios y le concedió hijos. ¿Cuántas veces Raquel no había orado a Dios para que Dios le diera hijos? ¿Y por qué dice el texto que se olvidó? Que se acordó Dios, como que entonces Dios se le olvida lo que tú estás pidiendo. Todo lo que tiene que ver contigo, como dije anoche, está hecho. Todo lo que tiene que ver contigo, lo que Dios quiere darte, está hecho. Por eso leímos y citamos el verso bíblico que habla en el libro de Génesis, en el capítulo 2, donde dice que Dios creó todas las cosas y que el séptimo día entonces Él descansó. Cuando tú entiendes eso, entonces tú vas a entender que Dios tiene el control de todas las cosas y lo que falta es tiempo para que tú lo recibas. Cuando nosotros vemos una semilla de mango, de aguacate, ahí hay miles y miles y miles de frutos en esa sola semilla. Yo te traigo una semilla de aguacate y te digo, ¿cuánto aguacate hay aquí en esta semilla? En potencia hay miles y quizá millones de aguacate. Porque cuando tú siembras ese aguacate, hay un proceso que lo que falta es tiempo para que tú lo recibas. Asimismo, eso es lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Dios te ha dicho, te voy a bendecir, y te pasan años y años y años y tú no recibes la bendición de Dios. Ya esa palabra en el mundo espiritual se dio, ya Dios la declaró, ya Dios la dijo, pero hace falta tiempo para que se cumpla esa palabra. Pero esa semilla está ahí, esa función, esa palabra que Dios declaró estaba ahí. Cuando Jesús fue a multiplicar los panes y los peces, Jesús no le habló al pan, Jesús le habló a la naturaleza del trigo, a la naturaleza que producía el trigo. Por eso Jesús no le habló al pan, Jesús le habló a la naturaleza, y al hablarle a la naturaleza entonces se multiplicó el pan. Gloria a Dios. Jesús le va a hablar a la naturaleza. Por eso nosotros, muchos de la iglesia, están frustrados. Yo pasé un largo tiempo en el ministerio, pastora. Yo estuve en una iglesia donde yo de 4 años y solamente bauticé 2 personas. Y yo decía a mi esposa, mira, yo no voy aquí, yo no veo el resultado. Mi esposa decía, no, tenemos que quedarnos aquí.
Dios tiene que sacarlo en el tiempo de Él. Yo tuve un sueño y ese sueño no se ha cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú no ves resultado de lo que Dios te ha dicho, hermano, tú te frustras. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo recuerdo que cuando me sacaron de ese lugar 4 años y que realmente no pude bautizar solamente 2 personas, yo estaba mal. Y cuando Daniel Luis fue y me buscó y me trajo aquí a Santiago a pastorear, yo dije, ya está la bendición, ya aquí es, ya es lo que yo soñaba, ya. La prueba más fuerte fue aquí en Santiago. La batalla más fuerte de enfermedad. Me enfermé yo, se enfermaron nuestros hijos, se enfermó mi esposa. Oye, cuando tú crees que vas a tener el éxito, cuando tú crees que aquí es, entonces Dios dice, no es aquí, no es el momento, todavía falta procesión. Y después que salí de aquí, entonces, aleluya, después que salí de aquí, entonces fue que comenzó Dios a trabajar y ver lo que Dios ya me había dicho. Comencé a ver el crecimiento, el avance del ministerio, el desarrollo del ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fueron más de 10 años de proceso, de situaciones, hermano, donde yo tenía simplemente, hermano, la comida del día a día. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que Dios hizo, en el día y no ve nada. Pasa el segundo día y no ve nada, dependiendo de qué semilla sea, porque hay semillas como quizás el mango, el aguacate, el zapote, dura muchos años para poder dar, hermano, el fruto. Es posible, creo que la semilla, el fruto de zapote, creo que son 15 o 20 años. Hermano, el coco también, aunque ahora hay un proceso de ingestación diferente, pero todo tiene su proceso. Esa semilla está ahí sembrada. Dios ha sembrado una semilla en ti. En ti ha habido una palabra que se ha dado. Dios ha dicho lo que va a hacer contigo. Lo que falta es tiempo. Alabasaki Malaya. Tiempo para que esa semilla nazca y dé su fruto en el momento preciso. Amén. Ay. Oh, gloria a Dios. Pero como tiene que pasar el tiempo, tú no lo has visto. Y tú solamente lo que estás enfocado en el fracaso. Y tú lo que estás pensando en cuándo será. Pero Dios habita en la eternidad, dice la palabra. Y todo lo que Dios toca se multiplica. Y todo lo que Dios le pone la mano se multiplica. Por eso cuando Jesús le puso la mano al pan se multiplicó. Cuando Jesús le puso la mano al pez se multiplicó. Oye, cuando Dios le pone la mano a un ser humano, algo tiene que pasar. A ti Dios te ha mandado. A ti Dios te ha puesto la mano. Gloria a Dios. Así que lo que tiene que ver contigo, tú vas a fluir de acuerdo a lo que tú conoces y lo que tú sabes. Y en esto quiero que tú me prestes atención, porque nosotros no fluimos. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos. Por eso en los ministerios, en la iglesia, hay mucha gente que no lo entiende. Pero Dios le ha dado ministerio, y hasta que ellos no lo entienden, entonces no pueden fluir. Hay cosas que tú las puedes ver simplemente, pero no vas a fluir. Nosotros vemos el piano. ¿Quién no ve ese piano? Todo el mundo ve esa batería. Pero súbase a alguien que no haya aprendido a tocar la batería, no vas a fluir. Súbase a alguien a tocar ese piano, no vas a fluir. Ahora ese pianista vas a fluir hasta donde él sabe. Ese baterista vas a fluir hasta donde él sabe. Tú llevas tu carro a un mecánico y el mecánico vas a fluir hasta donde él sabe. Si ese es solamente eléctrico, él va a fluir hasta donde él sabe de electricidad. Después de ahí él dice, mira, hay algo más profundo de electricidad que tengo que pasárselo a otro porque no puedo fluir en esa área. El médico, el especialista donde tú vas a fluir hasta donde él sabe. Si él es especialista en la camisa, hasta donde él sepa. Si él es especialista del estómago, hasta donde él sepa. Así también en la iglesia. Tú vas a fluir hasta lo que tú sepas, hasta lo que tú conozcas. Cuando tú no sabes algo, no vas a fluir.
necesita conocerlo para que fluya. Es por eso que hay gente que no entiende por qué alguien puede hablar en lengua, por qué alguien tiene que moverse, por qué alguien tiene que hablar algo así de esa manera, porque no lo han recibido. Amén. Y muchos no están recibiendo ni están fluyendo porque no lo entienden. Y todo lo que tú quieres que Dios haga contigo, tienes que entenderlo. ¿Cómo Dios lo otorga? ¿De qué tú quieres que Dios se acuerde de ti? ¿De qué tú quieres que Dios se acuerde de ti? Cuando hay muchas cosas que tú le has pedido a Dios, tú le has dicho: Señor, acuérdate, haz memoria, como dice la palabra. Haz memoria de lo que tú me prometiste. Haz memoria de lo que tú me has dicho. Oiga, mi hermano, cuando yo aprendí ese principio, eso me ha ayudado a mí a fluir hasta lo que yo entienda. Por eso trato de que Dios me revele, me diga, porque solamente voy a fluir hasta lo que yo entienda. Aleluya. Por eso cuando tú entiendes las cosas espirituales, tú fluyes de esa forma. Yo recuerdo que hubo una joven que se convirtió y esa joven fue liberada. Ella tenía unos espíritus de metresa bien fuertes. Y entonces yo le llamé y yo le dije: mira, yo necesito que tú me digas cómo trabaja ese espíritu. Y me dijo: pastor, ahí yo aprendí algo. El espíritu de metresa se trabaja. Hay 3 tipos de metresa. Y ese espíritu se manifiesta en 3 serpientes. ¿Cómo? Y me mencionó las 3 serpientes. ¿Y cómo operaba ese espíritu en ti? Oye, ese espíritu, cuando me decía que anduviera, yo salía de mi casa y yo no sabía para dónde iba. Y andaba, y me aparecía en Higüey y me iba a la Romana. Pero ese espíritu no me dejaba tener una pareja. Ese espíritu, yo cogía hombre, hablaba de una muchacha de 18 años. Y yo me iba aquí, me iba allí. Y entonces yo aprendí cómo se manifestaban esos espíritus, para saber cómo reprender cuando yo pudiera conocer que había un espíritu de metresa, qué tipo de metresa era. Porque simplemente yo conocía el espíritu de Santa Marta en una sola versión. Y entonces después un adolescente llega a la iglesia con su mamá y se convierte y también tiene el mismo espíritu de Santa Marta. Y entonces yo le pregunto: ¿cómo puede ese espíritu en ti? ¿Sabes lo que pasa, pastor? Que cuando yo me suelto el pelo, cuando yo me suelto los cabellos, andan los hombres detrás de mí. Y algo tan diabólico, tan terrible, que mis hermanos me dicen: arréglate el pelo, amárrate el pelo, porque tú sabes lo que hay. Y esa muchacha adolescente tuvo varias relaciones, tuvo un embarazo también, porque ese espíritu estuvo en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no conocía tampoco esa área. Para yo poder fluir en la liberación, he tenido que conocer las áreas que se manifiestan, la manifestación demoníaca, para saber cómo reprenderla. Amén. Gloria a Dios. Había otro joven, que ese joven le dieron una beca para España. Y entonces ese joven tuvo que venir porque los demonios no lo dejaban estudiar. Se convirtió allá en la iglesia y tenía un altar bien grande. Y hay que romper ese altar. Y él me decía: pero que tengo miedo, que me van a matar esos demonios. Y yo le dije: yo necesito que tú me hagas un listado de todos los altares que hay aquí en el pueblo. Que me mencionó barrio por barrio. Y yo decía: pero en ese barrio yo solamente conozco 3 porque están identificados. Eso es lo que usted cree. Hay más de lo que usted piensa. Y cuando yo hice el mapeo, le pregunté a él que cuántas deidades él utilizaba. Deidades son los
los demonios o los santos. Cuando Él me hizo la lista de todas esas deidades, entonces yo comencé a interceder con los líderes de la iglesia, a reprender, porque yo no sabía cómo liberar a ese muchacho de tantos demonios. Y comencé, le dije a los líderes, hay que coger vigilia. Y entonces le di todas las deidades en una hoja. ¿Y sabe lo que pasó? Que uno de los jóvenes que estaba ahí orando, porque era nuevo creyente y siempre le gustaba la vigilia, él encontró en una silla el listado de las deidades. Y cuando comenzó a leer las deidades, solamente de leerla, cayó endemoniado. Hay cosas que yo he tenido que entender y conocer para poder fluir en el mundo espiritual. Yo le decía a la pastora ayer, oye, yo le deseo hacer una escuela para mí, para yo poder entender ese mundo espiritual. He tenido, hermano, que buscar y saber qué han hecho la gente. Si tú no conoces, no vas a poder fluir. Entonces hay un principio de Dios. ¿Y cómo funciona el principio de Dios? Dios solamente te da lo que tú entiendes. Dios solamente te da lo que tú entiendes. Dios solamente te da conforme a lo que tú entiendes. ¿Sabe por qué? Porque hay un orden en la palabra de Dios y no puede salirse de ese orden. Su palabra, aleluya, habla de creer lo que tú oyes. Aleluya, lo que tú oyes, tú lo crees. La palabra oír en griego es la palabra entender. Cuando tú oyes, entonces tú entiendes. Por eso Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Solamente tú puedes pedir lo que tú crees, pero lo que tú crees es lo que tú oyes. Si tú no oyes, no vas a creer. Y todo lo que tiene que ver contigo, aleluya, ya Dios lo ha establecido. Entonces cuando cuando Raquel se dio cuenta de eso, entonces Raquel cambió la oración. Porque entonces ella entendió el propósito por el cual Dios la había escogido a ella. Y ya ella no comenzó a quejarse. Entonces ahí es que dice la palabra, y se acordó Dios de Raquel. ¿Sabe cuándo Dios se acordó de Raquel? Cuando ella se acordó de lo que Dios le había dicho. ¿Sabe cuándo Dios se va a acordar de ti? Cuando tú entiendas lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha profetizado, lo que Dios te ha hablado en sueño. Cuando tú lo entiendas, entonces vendrá la respuesta de Dios. Raquel lo entendió. Y entonces dice la palabra, se acordó Dios de Raquel y le dio hijos. Estaba hablando, aleluya, en la palabra profética, hijos. Ahí no solamente estaba uno, ahí estaban los dos hijos de ella. Gloria a Dios. Necesitamos entender para que podamos fluir. Hay muchas personas le dicen que Dios le ha dado mucho, pero todavía no lo entienden. Y lo que tú no entiendas, no lo cuestiones. A veces yo le digo a los hermanos, miren, la gente que llega a la iglesia nueva, vino una profesora que llegó, y esa muchacha que todo el tiempo estaba en el suelo. Si esa muchacha siempre estaba poseída. Y yo le dije, tranquila, que Dios está haciendo una obra. ¿Por qué? Porque ella vino a la iglesia, ella estaba en un altar, ella servía en un altar, no era una persona común que llegaba. Y mucha gente le molestaba, y cuando Dios la liberó, entonces le molestaban porque ella danzaba mucho. Déjenla tranquila, alabado Señor, déjenla tranquila. Cuando ella maduró, ya ella casi ni brinca ni salta, y ella maduró, siente a Dios, pero ella se controla, ella sabe controlar la manifestación del Espíritu, pero mientras tanto ella no sabía cómo lidiar con eso. Cuando ella lo entendió, entonces ella fluye, entonces ella recibe de una manera donde Dios se manifiesta en su vida. Lo que tú no entiendes, no lo cuestiones.
A mí me dejaron tranquilo en la iglesia cuando llegué también. Me dejaron tranquilo. Tú sabes lo que yo danzaba y hablaba lengua. Y yo decía, ¿cómo yo lo hacía así? Tú no pongas a pensar eso. Tú sabes lo que yo trabajaba en la reportería, dándole un bizcocho a una gente y hablando lengua. Yo decía, ¿cómo tú hacías eso? No tenía entendimiento. No tenía entendimiento. Gloria a Dios, pero Dios tenía que trabajar conmigo porque Dios sabía que donde yo venía, siendo un adolescente atado en muchas áreas de mi vida, Dios necesitaba manifestar su poder en mi vida para poder liberarme a mí de esa forma, de esa manera. Hay otros que no han pasado los procesos del otro y Dios lo libera tranquilito, calladito. Y quizá usted dice, bueno, lo que Dios hizo conmigo no fue con tanta galabía, no fue con tanta bulla, no fue con tanto movimiento. Oye, olvídate de eso. Alguien va a fluir de la manera que lo entienda, de la manera que lo recibe. ¿Qué estoy concluyendo? Lo que tú entiendes es lo que tú manifiestas. Y lo que tú entiendes es lo que tú tienes en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras más tú entiendes, mientras más tú conoces, más vas a fluir. Mientras más tú entiendes el don de ciencia, más vas a fluir. Mientras más tú entiendes el don de revelación, más vas a fluir. Mientras más tú entiendes el don de predicación, más vas a fluir. Mientras más entiendes el don de servicio, de servir a los demás, más vas a fluir. En lo que tú estás haciendo, cuando tú lo entiendes, vas a fluir. Y entonces Dios se acordará de ti y la respuesta llegará. Aquí hay gente que tiene respuesta por años, por meses, pero hoy te estoy diciendo esta palabra. Necesitas fluir en lo que Dios te ha dicho y entender lo que Dios te ha dicho. Oh, gloria a Dios. Yo le he testificado esto a ustedes aquí otras veces porque he predicado mucho en esta iglesia. A donde Dios me llevó a mí para entender el pastorado en la casa del pastor, a vivir en la casa del pastor, a pasar hambre. Yo recuerdo que mi suegra le decía a mi esposa, mira, Ramona, cuando tu mamá pase por aquí, dale comida, porque ese muchacho llegó muy gordo a la casa del pastor y está así. Porque lo que me daban no me llenaba. Era poco lo que se manifestaba ahí. Y hoy ver al pastor prosperado, hoy ver al pastor como está en la condición donde Dios lo ha llevado, es muy fácil hablar y decir cómo ese hombre está bendecido, pero no saben lo que pasó ahí en el inicio, en el comienzo de ese ministerio. Ahí Dios me llevó a entender qué es lo que es un pastor. Ahí yo aprendí aleluya, a hacer cosas. Ahí Dios me llevó a atender los hijos del pastor. Ahí Dios me llevó a atender a la pastora porque se enfermó, a cocinar a la pastora. Ahí yo tuve que atender a la pastora porque le dio un preclán, ayudarle, bendito sea el nombre del Señor, para entender lo que es el ministerio, para entender lo que es el llamado, para poder fluir como pastor. Dios te va a llevar a ti en lo que menos a ti te gusta, en lo que a ti no te agrada, para sacar lo grande de ti, para sacar lo bueno de ti. Eso que iba a la masatalaya. Lo bueno de Dios se saca a través del proceso. Lo bueno de José se sacó a través del proceso. Lo bueno del hombre y la mujer se saca a través del proceso. Tú vas a fluir en lo que tú entiendes. ¿De qué tú quieres que Dios se acuerde? Tienes que buscar la voluntad de Dios. Tienes que manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Jesús era la voluntad de Dios en la tierra. Jesús era la palabra de Dios en carne, mostrando en sí la voluntad del Padre. Todo lo que tú entiendes de la voluntad de Dios, tú lo vas a manifestar. Todo lo que tú entiendes de parte de Dios lo va a manifestar. Así como un médico, todo lo que entiende la medicina lo va a manifestar. Así como un mecánico, todo lo que entiende la mecánica lo va a manifestar. Así que todo lo que entiende el baterista lo va a manifestar la batería. Todo lo que entiende los que adoran y los que están aquí en el atrio lo van a manifestar. Todo lo que tú entiendes en la vida lo vas a manifestar. Amén.
Quiero que te ponga de pie. Con gloria a Dios. ¿De qué tú quieres que Dios se acuerde de ti? Que los adoradores se pasen. ¿De qué tú quieres que Dios se acuerde de ti? Dios se acordará de ti, de lo que tú entiendas. Si no lo entiendes, no vas a fluir. ¿Tú sabes por qué mucha gente Dios le ha dado el matrimonio? Porque no entiende qué es un matrimonio. Tú vas a fluir en el matrimonio como tú entiendes lo que es un matrimonio. Yo le digo a las muchachas de la iglesia: duerman todo lo que quieran, porque el día que se casen y estén arriba no van a dormir más con ustedes. Duermen sin que nadie lo interrumpa. Hay muchos que no se han casado porque no entienden el compromiso de un matrimonio. Cuando tú lo entiendas, te casarás. Cuando entiendas que no todo es dolor, que no todo es sufrimiento, que hay rosas, que el hombre no está diseñado para estar solo y sola. El hombre está diseñado para estar en familia. Cuando tú lo entiendas, eso va a abrir tu corazón y va a dejar que ese hombre o esa mujer llegue a tu vida. Si no lo entiendes, no vas a poder fluir. Tú vas a llegar hasta donde tú lo entiendas, porque Dios no puede violarte a ti. Según vaya entendiendo, Dios te va dando. Según vaya entendiendo, Dios te va dando. Según vaya fluyendo y entendiendo, irá fluyendo. Tú quieres que Dios te use, tú quieres hacer algo aquí en la iglesia, tienes que entenderlo. Cuando lo entiendas, vas a fluir. Cuando lo entiendas, ¿se acordó Dios de ti? Sí. Se va a comenzar a acordar cuando tú lo entiendas. Cuando Raquel dejó de quejarse, dejó de amargarse, dejó de ser infeliz, gozó la vida como soltera, perdón, como una mujer sin hijos. Se gozó ahí en el altar. Entonces vino la respuesta de Dios. La respuesta de Dios va a llegar a ustedes cuando ustedes lo entiendan, en el área que sea. Yo recuerdo una joven de la iglesia que mi esposa le dijo: tú no puedes tener hijos ahora. Ella se molestó con mi esposo. A otra le dijo: tú no te puedes casar ahora, porque tú no entiendes lo que es el matrimonio. Cuando la que mi esposa le dijo que no podía tener hijos, ella lo entendió. ¿Sabe lo que hizo? Que en un día de retiro agarró una silla y puso un muñeco y lo vistió de un niño y le puso el nombre de Matías. Cuando ella entendió lo que era tener un hijo y la responsabilidad de tener un hijo, porque dormía mucho, entonces Dios se lo dio. La que mi esposa le dijo: tú no te puedes casar porque a ti no te gusta cocinar ni hacer nada, no le da la gana. Cuando ella comenzó a hacer oficio en su casa y a saber lo que era fregar y limpiar y ayudar a su mamá, entonces Dios le dio el esposo. La oración que yo quiero hacer con ustedes, ya anoche ministramos, pero quiero hacer esta oración. Vamos a tener un momento de adoración primero para llorar y lo que el Espíritu Santo me ha puesto a dar. Gloria a Dios, denle gracias, Señor.
finalizando. En el próximo año yo tengo un gran desafío. Y uno de los desafíos que hablé es ser una persona espiritual. Yo quiero que tú le digas, Señor, yo quiero ser una persona espiritual. Ser una persona espiritual como esposo, como esposa. Ser una persona espiritual en mi trabajo. En el lugar donde estoy estudiando, yo quiero ser espiritual. Donde yo me muevo, yo quiero ser una persona espiritual. Necesito que tú hables con Jesús ahora. Habla con Él. Ser una persona espiritual. Yo hablé de ser una persona conquistadora. Hay áreas que tienes que conquistarla. Hay cosas que tú tienes que volverte loco en el mundo espiritual y ser un conquistador. Aleluya. Tú tienes que ser como Josué. Tú tienes que ser como Caleb. Caleb dijo, yo tengo 80 años y a mí Dios me ha dicho que me va a dar ese monte. Ese monte es mío. Tienes que convertirte en un conquistador. Aleluya. Tienes que convertirte en ese conquistador. Hay un gran desafío para los conquistadores. Hay un gran desafío para los visionarios. Hay un gran desafío para aquellos que quieren hacer las cosas con excelencia, que quieren hacer las cosas en su trabajo, en la universidad, en la iglesia, en el día a día. Se han propuesto ser excelente, no ser uno más. A la basata, a la valía. Oh, Espíritu de Dios trae excelencia en todas las áreas, trae excelencia en la vida de la iglesia, en el nombre de Jesús. Ser una iglesia con valores, Señor, que esos valores, esos principios que se han ido de mucha congregación, vuelvan a las congregaciones, vuelvan a nuestras congregaciones, en el nombre de Jesús. Trae cada día más esos principios, en el nombre de Jesús ahora. Oh Señor, ayúdanos a entender el área que tú quieres que podamos entender, en las cosas que tú quieres que entendamos. Oh Señor, que podamos entenderlo como lo entendió Raquel. Tú te quieres acordar de la promesa, tú quieres cumplir tu promesa en esta iglesia. Lo que tú le has dicho a la iglesia, lo que tú le has dicho al liderazgo, lo que tú le has dicho a cada creyente en particular. Haz memoria ahora. Usacata la bashele bekima la malamalaya. Uramasata la bashele bekima la malaya. Que podamos fluir, Señor. Que los pastores fluyan en lo que entiendan. Que el liderazgo fluya en lo que entiendan. Que el ministerio de adoración fluya en lo que entiendan. Señor, que los servidores fluyan en lo que entiendan de servicio. Que en las áreas que tú quieres, Dios mío, a donde tú nos quieres llevar, ayúdanos a entender eso. Señor, el nivel que tú quieres llevar a esta iglesia. Escucha, iglesia, que el nivel que Dios quiere llevarnos a ustedes lo va a llevar hasta lo que ustedes entiendan. Y se va a cumplir lo que dijo Dios en la vida de Raquel. Y se acordó Dios de esta iglesia. Y se acordó Dios de esta iglesia. Porque la iglesia se acordó de la promesa de Dios. Porque la iglesia se acordó de lo que Dios le dijo. Le dijo en profecía, le dijo en sueño, le dijo en la palabra, le dijo en cada área de la vida de la iglesia. Señor, en tus manos está esta iglesia. Gracias por esta iglesia. Que se cumpla la palabra profética que esta iglesia ha recibido por años, por tiempo, Señor, por décadas. Que se cumpla, porque la iglesia ya lo está entendiendo, la iglesia lo está percibiendo, la iglesia lo está oyendo. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias por la iglesia, en el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias a los pastores, gracias al liderazgo, gracias a todos ustedes. Dios bendiga. Gracias a Dios.
cuando el pastor oró por mí, yo dije, él me entiende. Porque hay mucha gente que ora por mí, que yo digo, esa gente no entiende lo que Dios me dijo. Pero cuando usted oró, que dijo, hay mucha gente que no entiende porque tú estás sola. Y no es porque que esté sola, porque tengo mis hijos, mi nieto, mi familia. Pero yo entiendo que usted se refirió a la multiplicación. Y la palabra que el Señor me dio a mí fue, en un sueño, Él me dijo que yo soñé que 3 pastores de la iglesia de Dios oraron por mí. El primero era varón y me dijo, Dios va a multiplicar la iglesia. El segundo era varón y me dijo, Dios va a multiplicar la iglesia. Y el tercero estaba acompañado de su esposa y me dijo, Dios va a multiplicar la iglesia. Y es una iglesia de familias como en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. De la iglesia y yo me desperté con un gozo tan grande que yo me levanté como una loca, decía a mi esposa que no construí la iglesia, pero eso hace mucho de eso, pero yo me levanté como una loca de gozo tan grande y eso nunca se me ha olvidado. Y yo sé que Dios va a multiplicar la iglesia y yo sé que yo tengo, a veces yo veo muchos movimientos así como cosas locas. Yo digo, Señor, yo necesito una dirección de alguien que me entienda lo que tú me has dicho, hasta para preparar los líderes. Y cuando yo hablo con él, yo digo, o sea, cuando usted ora por mí, yo digo, él entiende. Porque usted ora al fin de lo que Dios me ha dicho. Pero hay mucha gente que comienza a decir, no, que si la iglesia no crece, es una iglesia que está en maldición, que está... Bueno, hay gente que dice de todo. Hay muchas cosas que se dicen cuando predican y yo digo, ellos no entienden lo que Dios me ha dicho. Pero yo sé que Dios lo hará. Gloria a Dios. Pues vamos a dar a nuestro hermano Domingo, que es el anfitrión en esta mañana. Del video de oración. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido llenos en estos 3 días? Gloria a Dios. Pues si usted ha sido lleno, usted lo ha entendido. Déjelo fluir ahora. Que fluya lo que usted ha entendido de esa llenura que ha tenido en estos 3 días. Vamos a dar un anuncio. La guava viene a las 4. Vamos a comer ahora. A las 4 me dije ya mismo. A las 3 viene. Se van a las 4. Ok. Bueno, la guava viene a las 3.